Buenas, soy el doctor Henry Luis Ávila, profesor e investigador auxiliar, y hoy estaremos abordando el sistema inmune y las infecciones por SARS-CoV-2. El análisis de secuencia y sesgo relativo del uso de codones sinónimos de los coronavirus conocidos sugieren que el nuevo coronavirus es un virus recombinante procedente del coronavirus de murciélago y otro coronavirus no conocido. La recombinación entre las dos especies de virus se produjo a nivel de la glicoproteína que reconoce los receptores de la superficie celular. Los resultados sugieren que algunas serpientes pueden ser el reservorio silvestre más probable del nuevo coronavirus. La secuencia de aminoácidos del SARS-CoV-2 muestra un 68% de similitud respecto al SARS-CoV conocido de la epidemia del año 2013, por lo cual la respuesta de la infección viral al interferón es suprimida y se desencadena una replicación viral rápida que induce una respuesta inflamatoria excesiva. En un estudio por Yu Shen y colaboradores, tanto la edad avanzada como el bajo conteo global de células TCD4 son indicadores de inmunosupresión y están asociados significativamente a los ingresos de cuidado intensivo de estos pacientes, así como también se observó una asociación de elevados niveles de la interleucina 6 y una respuesta inmune excesiva, aberrante e inefectiva, conocida como tormenta de citoquinas. Se ha podido establecer que el trofismo viral sobre células epiteliales alveolares, gracias a la interacción de la isopeptidasa, la enzima convertidora de angiotensina, explica muchos de los fenómenos inmunológicos y fisiopatológicos que están relacionados con la COVID-19. En la presente diapositiva se muestran los principales receptores relacionados con el fenómeno de infección e inmunogénesis producida por este virus. Numerosos receptores y promotores de reconocimiento celular pertenecientes a la familia de los coronavirus se identifican en la fisiopatogenia de esta enfermedad. Así, encontramos sensores localizados a nivel de la membrana de la célula, conocidos como Toll Like Receptor o TLR, Scanner Receptor o SR, y los receptores de manosa de los macrófagos o MMR, como a nivel del citoplasma de la misma, en la cual se identifican los Not Like Receptors a los Right Like Receptors, como además también se encuentran receptores en los fluidos biológicos, como son los receptores unidos a lecitina y manosa y la proteína C reactiva. En la presente diapositiva se muestran los principales tipos de coronavirus, agrupados en 4 grandes familias, alfa, beta, gamma y lambda, y la similitud estructural de cada uno de estos coronavirus. Según un artículo publicado en la revista Lancet por Luz y colaboradores, existe una similitud estructural entre los dominios de unión de los receptores del SARS-CoV y del nuevo coronavirus. La proteína de pico o proteína S del nuevo coronavirus es responsable de la unión a los receptores celulares y es crucial para la focalización viral en el tejido huésped. Los datos del modelo molecular de Liu y colaboradores sugieren que a pesar de la presencia de mutaciones de aminoácidos en el dominio de unión del receptor del nuevo coronavirus, este podría usar el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2 para ingresar a las células huésped. En el caso de la COVID-19, los anticuerpos pueden aparecer entre 5 y 7 días después del inicio del cuadro clínico y antes de la resolución de los mismos. Es trascendental conocer este elemento para poder optimizar el diagnóstico y la utilidad de los fenómenos epidemiológicos que hoy se conocen para la prevención y el control de la enfermedad. En este periodo es el de mayor utilidad para identificar y realizar las pruebas diagnósticas en casos sospechosos que se encuentren o no en aislamiento. La característica clínica de los pacientes infectados por el nuevo coronavirus son los altos niveles de citoquina y quimiosina sérica, que se definen como una tormenta de citoquinas. Esto es consistente con la observación de Pragan y colaboradores, en el que la proteína S del nuevo coronavirus induce reordenamientos estructurales en el GP120, creando un sitio de unión de alta afinidad por un correceptor de quimiosinas del KRCR4 o CCR5. Si se produce una tormenta de citocina en los pulmones, por ejemplo, las células inmunes como los macrófagos y los líquidos pueden desencadenar daños en los tejidos, lo que puede resultar en dificultad respiratoria aguda y posible muerte. La tormenta de citoquinas se ha asociado con la forma más grave de la enfermedad y los casos de mayor mortalidad. Recientes investigaciones han puesto de manifiesto que la inmunopatogenia viral no se reduce únicamente a estrategias que le conducen al escape inmunológico del virus, sino a un desencadenamiento de una tormenta de citoquina local sobre el tejido pulmonar. La linfocitosis hematofágica secundaria es un síndrome hiperinflamatorio poco reconocido que se caracteriza por una hipercitoquemia fulminante y mortal con insuficiencia multiorgánica. El perfil de citoquina que se asemeja a este fenómeno está asociado con la gravedad de la enfermedad COVID-19, caracterizado por un incremento de la interleuquina 2, 7, el factor estimulante de colonias de granulocitos,
la proteína 10 inducible por interferón gamma, la proteína quimioatrayente del monocito 1, la proteína inflamatoria del macrófago 1 y el factor de necrosis alfa tumoral. Al igual que las infecciones por SARS y el síndrome respiratorio del Medio Oriente, la infección por el SARS-CoV o COVID-19 induce una excesiva, aberrante e inefectiva respuesta inmune en el huésped que se asocia a daño pulmonar severo, lo cual conlleva a distrés respiratorio agudo y la muerte, en muchos casos. Quienes logran sobrevivir a la respuesta inmune excesiva o tormenta de citoquinas pueden sufrir fibrosis y daño pulmonar por tiempo prolongado, lo cual causa discapacidad respiratoria y reducción de la calidad de vida de estos pacientes. Tanto en la infección por el SARS-CoV-1 como el virus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, se sabe que estos coronavirus son capaces de inhibir ciertas vías de respuesta a la inmunidad innata, como la producción del interferón 1, y disminuir la expresión de moléculas HLA clase 1 y 2 de las células presentadoras de antígenos. En el COVID-19 en particular, se detecta linfopenia de forma significativa hasta en más del 80% de los pacientes. Clínicamente se aprecia que en aquellos que generan un grado mayor de linfopenia o una tasa o frecuencia elevada de neutrófilos linfocitos, en recuento absoluto presentan una peor evolución y pronóstico. Esta linfopenia, que se da en los pacientes más graves, afecta a todas las subpoblaciones linfocitarias celulares. Algunos estudios sugieren que la disminución sustancial del conteo global de linfocitos indica que el coronavirus consume muchas células inmunes e inhibe la función inmune celular. El mecanismo de escape inmunológico a través de la afectación de las células presentadoras de antígenos resultaría un aclaramiento viral ineficiente, lo que explica la alta patogenicidad y las manifestaciones clínicas del coronavirus, como se muestra en el diagrama que acompaña a esta diapositiva. Una disminución del conteo de linfocitos más significativo en pacientes de edad avanzada y o con comorbilidades, incluyendo las gestantes, pudiera estar asociada a los cambios en la anatomía pulmonar y la atrofia muscular que conlleva a cambios en la función fisiológica del sistema respiratorio, la reducción de la luz de la vía aérea, de la reserva pulmonar y de las funciones de defensa defensiva. A modo de conclusión, queremos mencionar que la supresión de la inmunidad celular mediada por linfocitos T constituye un elemento relevante en la patogénesis de la COVID-19. Diversas condiciones que comprometen el estado inmunológico de los pacientes que sufren infección por el SARS-CoV-2 afectan la capacidad de respuesta del huésped susceptible. La forma más grave de la enfermedad se asocia a un estado de respuesta inmune exagerada e ineficaz conocida como tormenta de citoquinas, dañando directamente el parénquima pulmonar y favoreciendo las lesiones a otros órganos. Hasta aquí la información que queríamos compartir con ustedes de este tema tan importante y actualizado, y que pretendemos que ustedes puedan abordar con mayor detenimiento en su estudio individual. Lo esperamos en otros temas. Muchas gracias.